el despliegue de toda la fuerza terrestre, misilística, antiaérea, de defensa aérea, de defensa integral. Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas del mundo, pero no le tenemos miedo a nadie. Hablar con un pueblo educado y preparado de uno de los países más ricos del hemisferio y del mundo, de un país que no tiene razón por la cual vivir en la miseria como están viviendo en este momento. La advertencia de Nicolás Maduro en medio de la purga chavista: quien quiera un doble juego, que se atenga a las consecuencias. El dictador promulgó el más reciente paso de la persecución contra sus enemigos y lanzó una fuerte advertencia contra quienes lo traicionen. En medio de la purga chavista que impulsa el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro advirtió que aquel que quiera un doble juego, una doble moral, un doble rasero, que se atenga a las consecuencias. Durante un acto en el que promulgó la recientemente aprobada ley de extinción de dominio, Maduro agregó que esos dichos son con la mayor indignación porque no se me ha pasado la indignación. Agregó sobre la operación lanzada hace poco más de un mes y que ya ha dejado 61 detenidos y 172 allanamientos entre empleados de la estatal PDVSA y diversas empresas públicas del sector del acero, el hierro y aluminio y hasta de cartones. Estoy indignado si fueran los tiempos de Bolívar, otro gallo cantaría. Continuó y reiteró su amenaza contra los señalados para realizar actos de malversación administrativa y narcotráfico, entre otros. Aquel que pretenda y crea que puede jugar para los dos equipos, para el equipo de los bandidos y el de los revolucionarios, los honestos y los patriotas, los republicanos, está bien equivocado, así como lo escuchan. Obvio, como parte de su estrategia por profundizar la búsqueda de estos delincuentes, el Parlamento, controlado por los legisladores del régimen, aprobó este jueves la legislación que avala al Ministerio Público a confiscar bienes vinculados con estos crímenes y destinar el dinero de sus posteriores ventas a financiar actividades de interés común, como el sistema de protección social, el funcionamiento de los servicios públicos y el mantenimiento de la infraestructura en el país. Es por ello que, tras recibir una unanimidad, la luz verde en el órgano legislativo, el líder chavista promulgó la ley y pidió a Dios que para esta tarea nos dé sus bendiciones para nosotros y por el camino de la rectitud, de la moralidad republicana, de la honestidad, del trabajo, del sacrificio, de la resistencia y de la lucha. Maduro ha mostrado una postura muy severa sobre estos casos que han expuesto en el interior de su propia cúpula, donde cometen las traiciones y los desafíos, y que ha descrito como una alta traición. No basta tener un imperio, Estados Unidos encima las 24 horas del día para que lo vengan ahora a apuñalar a uno por la espalda. Sentenció tras conocerse que la lista de los detenidos se conforma por altos funcionarios públicos. Doy la orden y espero su cumplimiento. El jefe de la Policía Nacional Anticorrupción y al jefe del SEBIN a fondo, sin parar, sin detenerse, había concluido. La nueva ley que busca la impunidad no será la moneda de uso corriente, según declaró Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, quien admite también la irresponsabilidad pública, imprescriptibilidad de manera civil en este tipo de delitos. No hay excusa para el que robó hace 15 o 20 años. No prescribe el delito de corrupción, comentó la víspera Diosdado Cabello, y ratificó la intransigente postura de Maduro el prometer revisar todas las leyes y hacerlas más enérgicas. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Cada vez se complica la situación con el régimen en Venezuela, señores. Están volando cabezas en este gobierno dictador, mis amigos. Vamos a ver en qué va a terminar todo esto, porque definitivamente el régimen se está cayendo a pedazos. Así como lo escuchan, mis amigos. Continuamos con más información. Bueno, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Atención a todo esto, porque se estaría confirmando que la autocracia de Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro, llega a un punto extremadamente inestable y se empieza a caer a pedazos, cuando muchos de los aliados claves del mandatario autócrata lo han empezado a abandonar completamente, debido a que ya saben que será conducido a la Corte de La Haya, y eso es totalmente inevitable. Atención a todo esto, porque Nicolás Maduro sabe perfectamente en esos momentos que su único apoyo son las exportaciones de todas estas sustancias prohibidas que financian su gobierno dictatorial. Todos estos dineros ilícitos que se manejan son usados
de manera ilegal y ahora sin el apoyo de sus aliados latinoamericanos podrían caer en una crisis financiera que pondría en aprietos la presidencia de Nicolás Maduro. Y en este preciso momento, señores, Estados Unidos estaría tomando las acciones pertinentes, contundentes, señores, así se tenga que utilizar el uso de la fuerza militar, habría asegurado un jefe militar en Estados Unidos. Por otra parte, han anunciado que en Latinoamérica deben prepararse, aseguró el presidente, quien afirmó además que tendrá que derrocar a Maduro lo antes posible porque tiene fecha en el Congreso. Altos funcionarios le han dado hasta este año, el 2023, al presidente demócrata, o si no, podría ser conducido a una orden de aprehensión en su contra, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Grandes que ha habido contra cualquier nación del mundo y nosotros lo rechazamos, lo repudiamos y lo enfrentamos también con el apoyo de todo el pueblo de Venezuela. Bien, y continuando con más noticias del momento, continúan los viajes del señor Nicolás Maduro. Este presidente de Venezuela ahora se reúne con ministro de Asuntos Exteriores de Qatar. Así como lo están escuchando, durante el diálogo ambos dignatarios repasaron la actualidad de las relaciones bilaterales, cuyo eje apunta a establecer el mecanismo de cooperación para el desarrollo compartido. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este miércoles una reunión importante con el ministro para Asuntos Exteriores de Qatar, Sultan bin Saad Al Muranti, con el objetivo de afianzar la cooperación en materia política, cultural y económica entre ambos países. La sede del encuentro fue en el Poliedro de Caracas. ¿Quién tiene palabra? El madurismo no contempla hacer oposición, pero deben prepararse para ello. Así como lo escuchan, ante el inminente riesgo de perder el poder en este 2024, el chavismo o el madurismo han cerrado filas en todos los flancos para evitar la caída de la revolución, quien ya cumplió 25 años al mando, un escenario que refleja que no hay posibilidades para que puedan ser oposición ante las negociaciones con la comunidad internacional, pues no se les puede garantizar que formen parte de un gobierno de transición. Vamos con más de la información, porque si bien pudiera tratarse de simple retórica, el oficialismo sostiene que no habrá capitulación ni transición en Venezuela, un discurso que según los analistas busca desmovilizar y desanimar el voto opositor. Sin embargo, los señalamientos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y otros delitos generan un escenario en donde el chavismo no se visualiza siendo oposición. Además, su principal contrincante, personalizado como ya sabemos en la figura de María Corina Machado, mantiene una posición que muchos consideran radical y que no propone de manera explícita una negociación con el chavismo para generar la anhelada transición, un elemento que pudiera tener consecuencias políticos sociales para el país. Durante las últimas semanas, el chavismo parece haber cerrado filas ante la latente posibilidad de perder el poder político a través de una elección presidencial, pese a la inhabilitación de María Corina Machado, principal candidata de la oposición, por lo que se sugiere están dispuestos a preservar el poder sin importar el costo que signifique para el país, con más sanciones donde se agudice una crisis económica. Importante recordar, mis amigos, que en el pasado viernes el chavismo cumplió 25 años en el poder, en un contexto en donde prometen continuidad administrativa en víspera de una elección presidencial, en donde además llevan adelante una negociación con la oposición, pero en donde figuras como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez prometen que no habrá capitulación ni por las buenas ni por las malas, señores. Estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más de la información porque, por otra parte, la organización Human Rights Watch ha pedido al presidente colombiano Gustavo Petro que interceda ante el gobierno de Nicolás Maduro para que revoque la inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado, la candidata presidencial de la coalición opositora para este año. En una carta firmada por la directora de la División de las Américas de la Human Rights Watch, Juanita Gutiérrez Estrada, instó a Gustavo Petro a solicitar de forma pública y privada, junto con otros gobiernos latinoamericanos, que las autoridades venezolanas revoquen urgentemente la inhabilitación de Machado, después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificara la inhabilitación. Gobiernos de varios países cuestionaron la medida, que aseguran contraviene los acuerdos firmados en octubre pasado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Entre tanto, Machado ha reiterado que competirá en las presidenciales de este año como candidata opositora, aunque no ha aclarado de qué manera prevé burlar el impedimento. En su carta, también Gutiérrez Estrada destacó que la inhabilitación de la opositora viola los derechos políticos y amenaza los derechos de los venezolanos a participar en las elecciones justas y libres este año en Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, crece cada vez más la tensión entre la oposición venezolana y el chavismo, mis amigos. Vamos con más información.
Mientras Estados Unidos pide a Colombia mediar con Venezuela, Nicolás Maduro dice que patalee quien patalee, habrán elecciones. El presidente de Venezuela se refirió a la consulta que desarrolla la Asamblea Nacional para definir el calendario electoral sobre las elecciones este año. La polémica en Venezuela por cuenta del futuro de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este año no se ha detenido. Nicolás Maduro, presidente dictatorial del vecino país, ha manifestado su férrea intención de llevar a cabo los comicios que inicialmente se tenían estipulados para el segundo semestre del año. A pesar de los diálogos que el régimen venezolano adelantó con los Estados Unidos para que los comicios permitieran una garantizada vuelta a la democracia, Nicolás Maduro y sus aliados decidieron suspender la candidatura de la líder opositora María Corina Machado, a pesar de que ésta había ganado las primarias de su movimiento y se perfilara como la carta más fuerte para vencer al gobierno en las elecciones. Desde que se suspendió a Machado, el régimen venezolano ha atravesado una gran condena internacional que muestra su rechazo a las acciones de suspensión de candidaturas contrarias. Se sospecha que esto puede provocar un sentimiento de desánimo dentro de los contradictores de Nicolás Maduro. Sumado a las irregularidades electorales, podría sentarse el camino a una permanencia de la dictadura, señores, así como lo están escuchando. Con esto en mente, la Asamblea Nacional de Venezuela empezó a realizar consultas para fijar cronograma electoral que definirá las elecciones presidenciales del país para este año. Ante este escenario, Nicolás Maduro aplaudió el proceso que se establecerá la fecha de las elecciones que se especula que serían adelantadas para darle menos tiempo a la oposición de reorganizarse en caso de que María Corina Machado no pueda participar. La consulta que desarrolla la Asamblea Nacional inició con buen pie, acompañado con propuestas de fechas, de organizaciones y logística. Sigamos demostrando que el método es el diálogo, el acuerdo y el entendimiento nacional. Llueva, truene o relampaguee, este año en el 2024 toca elecciones presidenciales. Patalee quien patalee, como lo manda nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Habría dejado claro el mandatario venezolano. Mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao chao.